corazón nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Catecismo de la Iglesia Católica, 2519, el numeral. La pureza del corazón. Padre Luis Vivo, qué alegría tenerlo aquí. ¿Cómo estás? Dios le pague por venir, muy feliz, Qué como bueno. siempre, a pesar de las dificultades que nos faltan. Cuando uno sabe llevar la cruz, Padre, es esa cruz que libera, esa cruz que es victoria, y no quiere decir que se acaben los problemas, ni las dificultades, Claro. ni los dolores, sino que uno aprende a ser fuerte. Uno de la mano de Jesús y en el abrazo de María va fijo siempre, ¿cierto? Va fortalecido. Bueno, Padre, Verbum ¿Qué Dei. me cuentas? Yo quiero mucho esta comunidad a la cual usted pertenece. ¿Hace cuántos años? Pues ya voy para 39 años. ¿Y hace cuánto se ordenó Muy como jovencito, 29. sacerdote? Justo a los 10 años de entrar a la comunidad, terminé la teología y me ordené sacerdote. ¿Usted nació en qué lugar? En Valencia, en España. Vino a Colombia, aquí se quedó. No, bueno, vine 2 veces. Sí. En los años 80 tenía 21 años y ahora hace 7 años. Llevo aquí, por aquí, 7 años y medio. Muy ¿Qué amañado. representa para nosotros o qué debe representar el Día de la Santa Cruz? Este día en realidad resume nuestra fe. La cruz es el signo del cristiano y ahí es donde se integran, hay autores que hablan de justo el horizontal y el vertical, ¿no? Donde se integra realmente lo divino y lo humano, ¿no? Ahí está el resumen del abrazo del Padre a toda la humanidad que la salva a través de Cristo. Sí, sí. El paso de una fe verdadera a una fe personal, y teniendo en cuenta el Evangelio donde Santo Tomás, Ajá. incrédulo, dice, yo tengo que ver a nuestro Señor para ver si realmente resucitó, tengo que tocar sus heridas de las manos y de su costado. ¿Qué representa eso para nosotros, Padre? En realidad es un texto muy denso. Los textos de las apariciones en el Evangelio son como una síntesis ya de todo lo que es el recorrido de la fe cristiana, ¿no? Entonces es muy interesante, incluso preparando también esta entrevista, yo mismo me asombraba. O sea, como el pasaje de Santo Tomás a veces lo hemos visto solo como el que duda, ¿no? Y que busca una prueba. Pero en realidad San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, busca otra intencionalidad. O sea, es verdad que la fe muchas veces se ha entendido como algo que necesita también ser probado, y eso no es real, ¿no? O sea, la fe no es solo creer que Dios existe. El apóstol Santiago en su carta dice que los diablos también creen que Dios existe y tiemblan, ¿no? Sino que la auténtica fe es fruto del amor. O sea, eso lo dice San Juan en la primera carta, que Él nos amó primero y al conocer ese amor hemos creído en Él. Es decir, hablamos de una fe heredada que pasa a una fe personal. Sí, o sea, de hecho hay un proceso, y que incluso podríamos decir que ese proceso se ve a lo largo del Evangelio, en los discípulos, y el culmen llega en este momento. O sea, hay una parte que hemos recibido de la familia, de la sociedad, ¿no? De la iglesia, Del colegio. claro, de la educación, pero hay un momento en el que o me confronto y tengo una experiencia personal, o eso se diluye. Porque es lo que pasa normalmente en la crisis ya de la juventud, ¿no? Cuando veo que la fe, esa fe de la primera comunión, ¿no? Que si la comparamos con el traje, ya ese traje ya no me cabe, ¿no? Más bien lo tengo guardadito allí. Pero mi fe me tiene que responder a la realidad de lo que yo voy viviendo, ¿no? Y mi vida va creciendo, y si la fe no crece a la par, es cuando se pierde esa fe, ¿no? Y a veces parece que no responde, ¿no? A la situación de la vida. Padre, los viernes hablamos en la otra belleza, de la belleza del cuerpo físico como templo de Dios, y hay una triple dimensión teológica de este cuerpo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Eso lo comenta San Juan Pablo II, que él en los años 80 hizo todas unas catequesis durante varios años sobre la teología del cuerpo, o más bien teología del amor humano, muy interesante, ¿no? Sí. Y en varias de las catequesis él habla de eso, de esas dimensiones teológicas, y habla de 3 que siguen todo el proceso de la historia de salvación. O sea, la primera es la dimensión de la creación. O sea, Dios quiso que tuviéramos este cuerpo. Dentro del proceso, pues creemos que no se contradice el pasaje del Génesis, ¿no? Que es un sentido teológico, con todo el tema de la evolución, ¿no? Pero realmente Dios en esa Génesis quiso ese cuerpo y dice que creó al ser humano a su imagen y semejanza.
Entonces hay una imagen de Dios en nuestro cuerpo, hay un elemento ahí muy interesante de ser persona a imagen de Dios, que es tripersonal, ¿no? Luego hay otra dimensión, y es que Dios quiso a través del cuerpo humano revelarse, es la encarnación. O sea, la segunda persona de la Trinidad toma el cuerpo humano, y esto es grandísimo, porque ahí los teólogos, hay un cortocircuito, ¿no? Porque siendo Dios inmutable, infinito, eterno, hay algo que en Dios cambió, porque la segunda persona de la Trinidad tomó la humanidad, ¿no? Y se unió a la humanidad. Entonces en esa humanidad es donde él, dice un santo padre, San Ireneo, nos fue capacitando para que nosotros acogiéramos el Espíritu. Muy bonita la imagen, ¿no? Para irnos acostumbrando, ¿no? Entonces él, como hombre, otro santo padre habla de que es como ese recipiente que contiene el Espíritu, y justo en la cruz es cuando se parte ese recipiente y entrega el Espíritu, ¿no? Con sus llagas, que hoy hablamos de esas llagas, ¿no? Y ahí es donde nos transfiere el Espíritu. Y la tercera dimensión es la resurrección, o sea, el cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo, aunque se degrada con el tiempo, ¿no? Y se descompone químicamente cuando se entierra, ese cuerpo tiene una finalidad que es un cuerpo glorioso, es precioso, ¿no? Entonces esas son las tres dimensiones de nuestro cuerpo, o sea, que tiende y apunta al cuerpo como el del Cristo resucitado. Esa necesidad de palpar el cuerpo de Cristo, que en las Sagradas Escrituras se plantea desde la actitud de Santo Tomás, podríamos aplicarla también a nuestra vida, Padre. Sí, aquí hay un elemento que yo creo que es esencial, y es sobre la oración. O sea, se ha hablado mucho de oración y hay muchos autores y experiencias y grupos, ¿no? Pero realmente yo, que hablo con tanta gente y me dedico también a predicar muchos retiros espirituales, me doy cuenta que a veces damos por supuesto que oramos bien y no es así. O sea, la auténtica oración es transformadora. Entonces hay un punto aquí que es muy vital, y este pasaje nos va a mostrar cómo orar. Yo en estos días le decía a un amigo que me decía: viejo, ¿cómo me enamoro yo de Jesús para vivir en paz y con alegría? Es que yo oro. Y yo le decía: posiblemente tu oración es como las llamadas a través de los teléfonos. Tú le marcas, pero no logras comunicarte. ¿Cómo podemos recibir esa respuesta, Padre? ¿Cómo podemos hacer una oración tan profunda que realmente nos haga sentir como parte de un proceso de comunicación con Dios, en el que nuestra fe realmente cobre mayor importancia? Sí, a ver, vamos a ver. Incluso aquí voy a meter otro tema, sí, que es lo del cuerpo de Cristo en tres dimensiones, ¿no? Porque justamente esas dimensiones del cuerpo de Cristo, que habla de la teología, hablan del proceso de la fe y de la oración auténtica, ¿no? Y lo primero es el cuerpo físico de Jesús. O sea, Dios quiso hacerse hombre porque nos ha hecho hombres, o sea, hombre, ser humano, ¿no? Hombre, mujer, físicamente. Entonces yo soy una unidad de cuerpo y espíritu, cuerpo espiritualizado o un espíritu encarnado, ¿no? Entonces no se puede separar. Entonces yo me encuentro con Dios íntegramente, cuerpo y espíritu. Entonces el problema es que a veces queremos hablar con Dios separando la parte dimensión de mi cuerpo. Sí. Y eso no puede ser. O sea, antes ahí hay algo que falla. De hecho, el primer mandamiento, el mismo Antiguo Testamento habla de que amarás al Señor tu Dios con la mente, con el corazón y con las fuerzas. Es decir, con todo tu ser. Claro, con todo tu ser, eso es. Entonces, por eso cuando Santo Tomás dice: si no lo toco y no lo veo, eso es algo que no es solo porque dudara, sino porque es una necesidad. O sea, los otros discípulos también palparon a Jesús, no es solo Tomás que pidió eso, los otros tuvieron ya la gracia una semana antes, ¿no? Pero necesitamos tocarlo y hemos de buscarlo. De hecho hay un salmo, el Salmo 27, por el versículo 8, dice de ti mi corazón, busca su rostro. Es que necesitamos ver, tocar, palpar, y ahí está el sentido del sacramento. Entonces ese elemento, o sea, el cuerpo humano de Jesús, que es el único sacramento, luego se extiende en la historia. Cristo quiso hacerlo a través de los sacramentos, y ahí viene la segunda dimensión del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo eucarístico. A eso iba yo, Padre, tan importante, y esa paz y ese asunto, esa sensación tan inexplicable que uno tiene cuando comulga, cuando recibe el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Expliquemos un poco eso, Padre, para mi amigo y para tantas personas que quieren saber cómo enamorarse de Jesús y entender un poco cómo Tomás también se acercó a ese cuerpo físico, y nosotros también podemos hacerlo. Pues en realidad, claro, sí. O sea, en realidad el paso
del cuerpo físico de Jesús al cuerpo eucarístico, o el verdadero cuerpo, que ya los santos padres hablan así, ¿no? El cuerpo real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Que ahí está la humanidad de Cristo. Entonces no es lo mismo orar. Es verdad, Dios está en mí, me habita por el Espíritu, está Cristo, la segunda persona de la Trinidad, pero la humanidad ha querido quedarse en ese cachito de pan. O sea, eso es algo misterioso, ¿no? Pero porque Él sabe que yo necesito tocar, palpar, abrazar. O sea, el ser humano está creado no para un amor, como se dice, platónico, así etéreo, sino concreto, ¿no? Besar. Así empieza el Cantar de los Cantares, dice que me bese con los besos de su boca. O sea, concreto. Y dice, pero ¿cómo lo puedo hacer si Él ya resucitó, ¿no? Pero por eso digo que hay un proceso espiritual que no por ser espiritual es menos real, ¿no? Porque el cuerpo glorioso de Cristo es tan real o más que el físico, que se transformará, porque este cuerpo luego se va a desintegrar, ¿no? Pero se va a transformar, ¿no? Entonces hay un elemento que es la oración afectiva. De hecho, la oración que es la oración, Santa Teresa de Jesús decía, la que más se ama. Y el amor toca la vida, es decir, una oración que afecta mi vida, que toca, que me influye, que me forma, es la que hace que vaya tocando mi realidad concreta. Entonces hay un punto que es curioso. Tú imagínate si ellos, los discípulos, y Tomás entre ellos, habían negado al Maestro, le habían abandonado, ¿no? Esas heridas, lo primero, y porque el resucitado les da la paz y les muestra las heridas, y dice que se alegraron de ver al Señor. Y uno dice, pero ¿cómo se pueden alegrar viendo que esas heridas son un recuerdo doloroso de su negación? Y que lo habían dejado solito. Claro, claro. Entonces, él podía haber dicho, mira lo que me ha pasado por dejarme, ¿no? O sea, pero no es así. Yo se los dije que me iban a abandonar. Y él siempre tan amoroso. Claro, claro. Pero entonces, ¿eso qué significa? Lo primero que significa es que Jesús resucitado es capaz de llevarme a mi pasado y sanar mis heridas. O sea, las heridas, la diferencia es que Él me muestra sus heridas reconciliadas. O sea, que hay un punto que es vital, y es que la auténtica oración es terapéutica, me va sanando ese dolor del pasado. Y eso muchos autores que hablan de una oración de sanación auténtica dicen, tú tienes que afectivamente invitar a Jesús resucitado a ir a esos momentos dolorosos, a esas heridas, y dejar que Cristo te abrace como el Padre al Hijo pródigo, y es ese abrazo el que sana, realmente te va curando. Pero para eso dicen, utiliza los sentidos interiores, porque interiormente hay unos sentidos de la fe, y tú con la imaginación siente a ese Jesús, a ese Padre que te abraza, que te ama y acepta ese pasado. Entonces Él lo resignifica. Muy bien. Padre Luis Vivo, qué alegría poder estar aquí con usted en esta mañana. Bueno.